Listo. Entonces, el tema para el día de hoy, muchachos, es el sistema de medidas y unidades de longitud. Eh, en nuestro país, como en muchos otros, se rige un sistema de medidas universal para saber la cantidad de distancia, medir la cantidad de distancia que hay de un punto a otro. Entonces, tenemos unas condiciones acerca de ello. La primera es que se expresa en el Sistema Internacional de Medidas. Ese es el nombre oficial que tiene el sistema de medición, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Obviamente hay lugares en donde se maneja diferente ese sistema de medidas, pero en Colombia manejamos el Sistema Internacional de Medidas. No tenemos uno propio, sino que manejamos uno global. ¿Listo? Eh, ahora, ese sistema de medidas nos va a servir es para determinar la longitud. Entonces voy a sacar aquí mi marcador. No, este rojo. Listo. Entonces, longitud. La longitud se determina la distancia entre dos puntos. Digamos, tenemos acá, no sé, esta es la casa de Camilo, digamos. Y aquí está la casa de Jordan, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, si queremos saber qué distancia hay entre la casa de Camilo y la casa de Jordan, tenemos que usar un sistema de medidas para poder exactamente medir esa cantidad de espacio que hay entre dos puntos. ¿Listo? ¿Cuál es la unidad básica y estándar que tenemos en ese sistema de medidas universal? Uno de ellos es el metro. El metro es la unidad básica que tiene ese sistema de medidas y la más importante porque es la central de todo el sistema de medidas. Entonces, ese sistema de medidas se va a dividir en dos. Se divide en múltiplos y se divide en submúltiplos. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Vamos a verlo acá. Esperen, borro el tablero. Si nos damos cuenta, los múltiplos es cuando la unidad de medida es para medir cantidades de distancia mucho más largas. Acá las, Kilómetro, acá las metro. podemos ver. El decámetro, el metro es la unidad básica. Pero entonces, si queremos medir distancias más largas, empieza a subir a decámetro, hectómetro y finalmente kilómetro. Cuando sube ya cuando ya vamos aumentando la longitud, obviamente la forma de medir es diferente para poder abarcar mucho, para poder disminuir la cantidad de número que hay que poner para poderlo medir. ¿Sí? Porque digamos, Sí, en señor. vez de decir de la casa de Camilo a la casa de Jordan, en vez de decir no, son 5.500 metros, uno solamente dice son 5 kilómetros. Entonces, para facilitar la medición de las distancias. Los submúltiplos, eso ya es que es lo contrario, para medir distancias mucho más pequeñas, mucho más pequeñas. Entonces tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y pues hay muchos más, porque digamos hasta las bacterias y las células tienen también un sistema de medición. Pero entonces las básicas que manejamos por ahora son estas, las que ven en pantalla. Acuérdense, están las medidas que son submúltiplos y las medidas que son múltiplos. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, profe. Entonces, ahora va la parte divertida. Tenemos Oh. la equivalencia como la tabla de conversión que tiene cada medida. Entonces, 10 metros equivale a un decámetro, porque 10 decámetros equivale a un kilómetro. ¿Sí ven que va aumentando? 10 hectómetros equivale a un kilómetro, que son 1000 metros. Ya, es Lo correcto, mismo pasa profe. con los submúltiplos. 10 milímetros es un centímetro. 10 centímetros es un decímetro. Y 10 decímetros ya es un metro.
¿Listo? ¿Cómo sabemos exactamente que se hace esa conversión? ¿Cómo la podemos realizar? Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, expresemos 23 hectómetros. ¿Cuáles son los hectómetros acá, según la tabla? Según la tabla son la H y la M. Listo, muy bien. Aquí hay algo que hay que explicar y es muy importante que lo sepan. En las medidas no se usa toda la palabra para poder describir cuánto es, sino se usan abreviaciones. Digamos, Ajá. milímetros se escribe M y M, centímetros se escribe CM, decímetros se escribe DM, Y M. metros se expresa M. Con la M. ¿Este qué sería? Da, ay, decámetro. Decámetros, muy bien. ¿Esta cuál sería? Kilómetro. Kilómetros. No. Hectómetros es. Hectómetro, muy bien. ¿Y esta? Kilómetros. Kilómetros. Claro. Esta es la medida que aparece en los velocímetros de los carros. Ajá. En sus juegos de video, los que juegan, allá cuando aparece la velocidad del carro, aparece esta medida, kilómetros. Ajá. Entonces, ahora, para poder saber exactamente, poderlos convertir, hay dos sencillas reglas. Cuando yo voy hacia lo más pequeño, que en este caso sería milímetros, o ya sea centímetros o decímetros, yo multiplico por 10 la cantidad que me den de una medida más grande, que en este caso son hectómetros, ¿no? 23 hectómetros. Entonces, si estamos, voy a usar otro color. Si estamos aquí en hectómetros, entonces lo que se hace es multiplicar por 10 el número que nos da de la medida grande, que en este caso es 23. Entonces, 23 por 10 nos da 230. 230 por 10 nos da 2300. Y 2300 por 10 nos da 23.000 decímetros. ¿Listo? Si me dice entender, lo mismo. Si le piden kilómetros, entonces para llegar a milímetros, multiplican por 10 el número de veces hasta llegar a milímetros. Entonces aquí nos hace una expresión básica. 23 a la 3. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar 3 veces para poder llegar a los decímetros. O sea, 10 por 10 por 10. Exacto. La expresión 23 y 10 al cuadrado sería 23 por 10 por 10 por 10. Igual a 23.000 decímetros. Decímetros. ¿Claros hasta ahí? Ajá. Sí, señor. Profe. Sí, señor profe. Listo. Ahora ustedes se preguntarán, pero yo ¿cómo hago para devolverme, para, digamos, saber la cantidad de centímetros que hay en un kilómetro? Yo hago la inversa. Pero entonces, como dice acá, para hacer la conversión de submúltiplo, que son estos, a múltiplo, que son estos, se realiza división por 10. Entonces yo ya no multiplico, sino que empiezo a ¿qué? A quitarle. A quitarle. Entonces, me devuelvo. De milímetros a centímetros divido, ¿por qué? Por 10, profe. Por 10, igual. Si me devuelvo de centímetros a decímetros, ¿por cuánto divido? Por 10, profe. Por 10. Por 10. Es fácil. Entonces, cuando yo quiero hacer la conversión de una unidad pequeña a una unidad más grande, tengo es que dividir. Si yo quiero hacer la conversión de una unidad más grande a una más pequeña, tengo que multiplicar. ¿Por qué número? Por 10. Acuérdense del sistema decimal. El sistema que manejamos nosotros, la mayoría de países, es un sistema decimal. Si no es que todos los países. ¿Listo?
Bien. ¿Hay preguntas hasta ahí? No, señor. Señor, no, señor, profe. Muy bien. Profe, una Entonces, pregunta. ¿Me escucha? sí, señor. Ahora sí. Gracias. Listo. Ahora, una pequeña actividad. Ok, ya. Eh, ¿Hacemos ese cuadro? entonces, vamos a, si lo desean, pueden usar calculadora para poder hacer la actividad, porque pues no puedo ver que hacen la multiplicación. Entonces, Bueno, espera. si ustedes lo desean, igual es que son multiplicaciones ya muy grandes. ¿Listo? Entonces, pues si lo pueden hacer a mano sería perfecto, pero pues me gustaría que entonces les voy a dedicar 5 minuticos, no, perdón, por ahí que, unos 10, 15 minutos, 10 minuticos, 15 minuticos, para que ustedes hagan en sus cuadernos este ejercicio, ¿listo? De conversión. A ver cómo nos va. Listo, ¿Hacemos ese muchachos. cuadro, profe? Señor. ¿Hacemos el cuadro? Sí, pues hagan o si no, hagan de una vez la operación. No, del primer cuadro 3000 es tanto, del segundo cuadro es tanto. Así, 10, siempre es en 10. Ah, sí. listo. Entonces les doy 10 minuticos, muchachos. Vaya haciendo lo otro. Y los 3000 para hacer los hectómetros son dos veces, hectómetros son los hectómetros, se los divide, se multiplican. Multiplicar 3000 por 10. Pero pues, entonces, Por 10, 30. Entonces, pero, no, Muchachos, mientras van haciendo la actividad, voy a hacer una diligencia aquí y ya vuelvo con ustedes, ¿listo? sí, señor. Bueno, Entonces, 10.000 por 3.000 por 10 por 1. ya lo hice. Porque esto se divide, hay que dividir 3000, divide 3 veces en 10. Se divide por 10 se divide por otro 10 y 3 por kilómetros. También es división. Es los hectómetros sería división. Profe, Creo que se iba un momentico, voy a hacer una actividad. Sí, va a ser. ay, que se cayó el celular, se cayó. Aquí ponen, ¿qué otra cosa ahí? Porque uno necesita el borrador. aquí tenemos la conversión a 300.000. El hectómetro es una unidad mucho más grande, entonces el número va a ser mucho más pequeño. Entonces, si queremos devolvernos de esos 300.000, Profe, tenemos que dividir. Lo tenemos que dividir. Entonces, para llegar a los hectómetros, esa unidad nos da 30. Porque acuérdense, cuando son mayores cantidades y va subiendo unidades mayores, va disminuyendo el número. Por ejemplo, acá, miren, pasa de 30 hectómetros a 3 kilómetros. Se divide. Ahora, así que en dos ahora, veces, pero 200 metros. 200 metros. 200 metros. ¿Cuántos 2000. centímetros son? 2000. Centímetros serían Muy bien. metros. Son 2000. Acuérdense, un número mayor, cuando pasa a una cantidad menor, va aumentando sus ceros. señor. ¿Cuántos hectómetros serían? Pues 2. Dos. Kilómetros. ¿Cuánto les da kilómetros? 20. 2.5. 20 kilómetros. 20, Eh, profe. ¿Cuánto da, Jordan? Por ahí tuviste un número.
Estos 0.2. Cuando dividimos ya hasta llegar a los kilómetros de una unidad que es metros, ya empieza a correr números decimales. Un kilómetro en 200 metros son 0,2. Porque acordémonos que un kilómetro son 1000 metros. 1000 metros. Entonces, si solamente tenemos 200, solamente tenemos es una pequeña parte de ese kilómetro. Por eso va representado en decimales. Porque el decimal es cuando son cantidades tan menores que hay que pasar a un número dividido por una coma, el decimal. Ahí sería. Ahora, en centímetros, si son 84 kilómetros, en centímetros, ¿cuánto sería? 840. 8.400.000. Acuérdense, muchachos. Acuérdense que si voy pasando de una unidad mayor, que es los metros, a una unidad menor, que son los centímetros, tengo que multiplicarlo por 10. ¿Listo? Sí, entonces 84.000 metros nos da un total de 8.400.000 centímetros. Porque son 84 kilómetros, es una distancia grande. Y si seguimos, y como ahora aquí ya es una unidad menor, pero el hectómetro es una unidad ya mayor, entonces sería un número reducido a este. Si lo dividimos, 8.400. 840. Ajá. Uy, sí. 840, ¿listo? Acuérdense, vuelvo y les repito, muchachos, tenemos que estar muy pendientes de esta tablita. Y esa también la pueden encontrar en internet. Esta tablita. Tienen que guiarse de esa tablita. Y vuelvo y les digo, si queremos llegar a una medida más pequeña, lo multiplicamos. Si queremos llegar a una medida más grande, lo dividimos. ¿Listo? ¿Por qué número? Por 10. Siempre va a ser por 10, tanto la división como la multiplicación del número. Porque es decimal, ¿no? Porque es un sistema decimal. ¿Claros hasta ahí? Sí, señor. Bueno, se me está acabando el tiempo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Rápidamente. No, señor. Bueno, entonces, les comento, yo en el grupo de WhatsApp voy a